El primer día que Esteban llegó a Greenville, Montana, nevaba. Tenía 52 años, una maleta prestada y $300 cosidos en el forro de su chamarra. Bajó del autobús Greyhound en una parada que no era realmente una parada. Solo un poste en la carretera donde el conductor se detuvo porque Esteban señaló el letrero del pueblo. El conductor le dijo algo en inglés. Esteban asintió aunque no entendió. Siempre asentía. Era más fácil. Caminó por la calle principal con la maleta golpeándole la pierna. El pueblo era pequeño. Una gasolinera, una tienda de abarrotes, un bar, una iglesia, edificios de ladrillo que parecían haber estado ahí desde antes de que él naciera. La nieve cubría todo con silencio. Nadie lo miró directamente. Algunas personas miraban de reojo, luego apartaban la vista. Un hombre en la puerta del bar escupió en la nieve cuando Esteban pasó. Encontró el hotel que su primo le había mencionado por teléfono más. Bien una casa vieja convertida en habitaciones de renta. La dueña era una mujer de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en moño apretado. Lo miró de arriba abajo cuando tocó la puerta. "You got money?" Esteban reconoció esa palabra. Sacó $50. La mujer los tomó y le dio una llave. Lo llevó a un cuarto en el segundo piso. Era pequeño, una cama, una silla, una ventana que daba a un callejón. El baño estaba compartido al final del pasillo. No noise, no guests, no trouble. Esteban asintió. La mujer se fue. Se sentó en la cama y miró alrededor de este cuarto que sería su hogar. Las paredes tenían manchas de humedad. La ventana tenía una grieta sellada con cinta adhesiva. Podía ver su aliento en el aire frío. Pensó en su esposa Elena, muerta hacía 3 años. Pensó en sus hijos, ya adultos con sus propias familias en Durango. Pensó en la casa que había perdido cuando la sequía mató su rancho pequeño, cuando las deudas se volvieron imposibles. Pensó en cómo a los 52 años había tenido que empezar de nuevo en un país que no conocía, hablando un idioma que apenas comprendía. Pero no lloró. Había llorado suficiente en Durango. Aquí solo había trabajo por hacer. El trabajo llegó a través de su primo Martín, que llevaba 10 años en Greenville, trabajando en mantenimiento para el distrito escolar. Es pueblo pequeño, le explicó Martín en español, fumando afuera de las habitaciones de renta. No les gustan los mexicanos, pero nos necesitan. Nadie más quiere hacer el trabajo sucio. Martín le consiguió trabajo en la planta de tratamiento de agua del pueblo. Era empleo de medio tiempo, no oficial, pagado en efectivo. El trabajo consistía en limpiar filtros, revisar medidores, hacer mantenimiento básico que el ingeniero municipal no quería hacer. El ingeniero se llamaba Harold. Era un hombre de unos 40 años con barriga prominente y una forma de hablar que Esteban reconocía como condescendiente, incluso sin entender las palabras exactas. Harold le mostraba qué hacer con gestos exagerados, hablando fuerte y lento, como si el volumen compensara la barrera del idioma. "You clean this, understand?" Esteban asentía. Limpiaba. Hacía el trabajo que Harold señalaba y luego veía otros problemas que Harold no mencionaba. Una válvula que goteaba, un medidor descalibrado, tuberías que vibraban de forma que indicaba presión irregular. Al principio intentó señalarle estos problemas a Harold, pero Harold lo despachaba con un gesto de mano. "Just do what I tell you, don't try to think, that's my job." Esteban dejó de intentarlo, pero tomaba notas en un cuaderno que guardaba en su bolsillo. Dibujaba diagramas de la planta, marcaba dónde veía problemas. No porque pensara hacer algo con la información, solo porque era su naturaleza observar, registrar, entender. En Durango, había sido ingeniero, no con título universitario. Había tenido que dejar la escuela a los 16 cuando su padre murió, pero con conocimiento ganado en décadas trabajando en sistemas de riego, en la cooperativa eléctrica local, en todo proyecto de infraestructura que su pueblo necesitaba. Aquí, ese conocimiento no importaba. Aquí era solo el mexicano que limpiaba filtros. Los primeros años fueron de invisibilidad sistemática. Esteban trabajaba en la planta de agua 3 días a la semana. Los otros días hacía trabajos ocasionales,
pintar casas, reparar techos, cavar zanjas. Trabajo que conseguía por recomendación callada, siempre pagado en efectivo, nunca con contrato. La gente lo trataba como herramienta útil, pero no como persona. Le decían dónde trabajar, le pagaban, esperaban que desapareciera. Casi nadie aprendió su nombre. La mayoría lo llamaba el mexicano, o simplemente señalaban cuando lo necesitaban. No lo invitaban a tomar café después del trabajo. No le preguntaban sobre su vida. Cuando hablaban cerca de él, era como si no estuviera ahí. Discutían política, deportes, chismes del pueblo con total libertad, asumiendo que no entendía o que no importaba si entendía. Esteban escuchaba todo. Su inglés mejoraba lentamente, no hablaba mucho, pero escuchaba constante. Aprendía palabras, frases, el ritmo del idioma. En 2 años podía entender quizás 70% de las conversaciones. En 5 años, 90%, pero nunca dejó que lo supieran. Era más seguro ser subestimado. La gente decía cosas frente a él que nunca dirían si supieran que comprendía. Revelaban problemas, preocupaciones, secretos del pueblo. Y Esteban seguía tomando notas. En su 5.º año en Greenville, la planta de agua tuvo una crisis. Esteban llegó un lunes por la mañana y encontró a Harold en pánico. Uno de los tanques principales estaba perdiendo presión. El agua salía turbia de algunos grifos. Harold había llamado a un consultor de Billings, pero tomaría 2 días en llegar. Shit. Harold caminaba en círculos hablando por teléfono con alguien. I don't know what's wrong. The readings don't make sense. Esteban sabía que estaba mal. Había visto el problema desarrollarse durante semanas. Una de las bombas principales estaba fallando, creando variaciones de presión que afectaban el sistema de filtración. Había escrito sobre esto en su cuaderno 3 semanas atrás. Había dibujado el diagrama exacto de qué estaba causando el problema. Se acercó a Harold. Le mostró el cuaderno señalando sus diagramas. Harold lo miró como si acabara de aparecer de la nada. What? I don't have time for this. Just clean something. Esteban insistió. Señaló la bomba, imitó el sonido que hacía. Mostró en su dibujo exactamente qué pieza estaba fallando. Harold lo apartó con un gesto. I said not now, Jesus, go clean the filters or something. Esteban se fue. Limpió filtros que no necesitaban limpieza. Escuchó a Harold hacer llamadas cada vez más desesperadas. Vio el pueblo empezar a quejarse cuando el agua salió marrón de los grifos esa tarde. El consultor llegó 2 días después. Diagnosticó exactamente lo que Esteban había señalado. La reparación costó $12,000 y tomó 1 semana. Durante ese tiempo, el pueblo tuvo que hervir agua. Harold recibió críticas en la reunión del ayuntamiento. Se defendió diciendo que era problema impredecible, fallo de equipo imposible de anticipar. Esteban estaba ahí, en la parte de atrás del salón, limpiando después de que terminara la reunión. Nadie notó su presencia. Nadie pensó en preguntarle si había visto señales. Guardó su cuaderno y siguió trabajando en silencio. Los años pasaban con la cualidad extraña del tiempo cuando nada cambia, pero todo envejece. Esteban cumplió 60, luego 65. Su pelo se volvió completamente gris. Su espalda empezó a doler por las mañanas, pero seguía trabajando, seguía siendo invisible, seguía tomando notas. Había expandido su trabajo. Además de la planta de agua, hacía mantenimiento para el distrito escolar, para el ayuntamiento, para la biblioteca. Trabajos que nadie más quería. Limpiar alcantarillas, reparar calentadores, revisar sistemas eléctricos en sótanos olvidados. Le pagaban poco, nunca tuvo beneficios, nunca tuvo vacaciones, pero el trabajo era constante y eso era suficiente. Vivió en el mismo cuarto de renta durante 20 años. La dueña original murió. Su hijo tomó el edificio y subió la renta, pero dejó a Esteban quedarse porque al menos no causaba problemas. El cuarto nunca mejoró. Las manchas de humedad crecieron. La grieta en la ventana se hizo más larga. Esteban comía simple, frijoles, arroz, tortillas que hacía él mismo.
Cocinaba en una parrilla eléctrica en su cuarto, aunque técnicamente no estaba permitido. Nunca fue a restaurantes. Nunca compró ropa nueva hasta que la vieja literalmente se deshacía. Mandaba dinero a México cada mes. No mucho 50, a veces $100, pero consistente. Sus hijos le decían que no tenía que hacerlo, que ellos estaban bien, pero Esteban necesitaba sentir que todavía era padre, que todavía proveía. Hablaba con ellos por teléfono una vez al mes. Las conversaciones eran breves, incómodas. Sus nietos no lo conocían realmente. Para ellos era una voz en el teléfono, una foto vieja en la pared. El abuelo que vivía en América pero que nunca visitaba, que nunca los visitaba. La distancia dolía de formas que Esteban no sabía nombrar. En su 15º año en Greenville, Esteban empezó un proyecto secreto. Había notado que el sistema eléctrico del pueblo era un desastre. Cables viejos, transformadores sobrecargados, mantenimiento diferido durante décadas. Cada invierno había apagones. Cada tormenta dejaba partes del pueblo sin electricidad durante días. La compañía eléctrica mandaba técnicos que hacían reparaciones temporales, pero nunca arreglaban los problemas de fondo. El pueblo se quejaba, pero no había presupuesto para renovación completa del sistema. Esteban empezó a hacer mapas. En su tiempo libre, las horas antes del amanecer, las noches después del trabajo, caminaba por el pueblo con su cuaderno. Trazaba cada línea eléctrica, cada transformador, cada punto de conexión. Identificaba problemas, calculaba cargas, diseñaba soluciones. No tenía computadora. Todo lo hacía a mano, con diagramas meticulosos, con cálculos escritos en los márgenes. Llenó cuaderno tras cuaderno con planos detallados del sistema eléctrico completo del pueblo. Nadie sabía qué hacía. La gente lo veía caminando con su cuaderno y asumían que estaba... Bueno, nadie realmente pensaba en qué estaba haciendo. Era solo el mexicano viejo haciendo cosas raras. A veces niños le gritaban cosas. A veces adolescentes en autos le tiraban basura mientras pasaban. Esteban seguía caminando, seguía tomando notas. Le tomó 3 años completar el mapa. Cuando terminó, tenía un plan completo para renovar el sistema eléctrico del pueblo. Sabía exactamente qué cables reemplazar, qué transformadores actualizar, qué circuitos rediseñar. Había calculado costos, prioridades, fases de implementación. Guardó los cuadernos en una caja debajo de su cama. No sabía qué hacer con ellos. Solo sabía que era trabajo importante, que algún día podía importar. A los 70 años Esteban seguía trabajando tiempo completo. Su cuerpo protestaba. Las rodillas le fallaban en escaleras. Las manos le temblaban por las mañanas hasta que se calentaban con el trabajo. Pero no podía retirarse. No tenía ahorros suficientes. No tenía pensión. El seguro social que recibía era mínimo. Había pasado demasiados años trabajando sin papeles, sin que sus empleadores reportaran sus ingresos. Así que seguía, limpiando, reparando, siendo invisible. El pueblo había cambiado alrededor de él. Greenville había crecido un poco, algunas familias nuevas, algunos negocios, pero la infraestructura seguía deteriorándose. El edificio de la escuela tenía goteras que nadie arreglaba. La biblioteca tenía problemas de calefacción que empeoraban cada invierno. Las calles tenían baches que crecían año tras año. Esteban reparaba lo que podía con recursos limitados. Hacía parches temporales, soluciones ingeniosas con materiales baratos. Mantenía todo funcionando con alambre y creatividad. Los nuevos residentes ni siquiera sabían quién era. Para ellos era simplemente parte del paisaje, como los edificios viejos o las montañas en el horizonte. Algo que siempre había estado ahí, que probablemente siempre estaría. Los residentes viejos lo habían visto durante tanto tiempo que dejó de registrarse en su conciencia. Era el mexicano que arreglaba cosas. Eso era todo lo que necesitaban saber. Nadie le preguntó su apellido. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie preguntó si tenía familia. En 30 años, tal vez 5 personas habían tenido con él algo parecido a una conversación real. Era un fantasma entre vivos, presente pero no visto, necesario pero no reconocido.
En su 25º año en Greenville, Esteban empezó otro proyecto. Había estado guardando dinero. No muchos sus gastos eran mínimos y todavía mandaba algo a México, pero lo que sobraba lo guardaba. $50 al mes, a veces 100. Durante 25 años, esos 50 y 100 se acumularon. Tenía $23,000 en una cuenta de banco que había abierto hacía años. Era todo lo que poseía en el mundo. Decidió usarlo para algo que importara. Investigó en su inglés todavía con acento, pero ahora fluido, cuando necesitaba hacerlo cómo establecer un fondo. Habló con un abogado en Billings, que le cobró $300 por hacer el papeleo. Estableció un trust educativo. El dinero iría a estudiantes de Greenville que quisieran estudiar ingeniería, oficios técnicos o cualquier campo relacionado con infraestructura. Preferencia para estudiantes de familias de bajos recursos, sin importar origen o estatus migratorio. El fondo se llamaría Elena Mendoza Memorial Scholarship, por su esposa fallecida. El abogado le preguntó si quería anunciar el fondo, hacer algún tipo de ceremonia. No, dijo Esteban, solo que funcione, nada más. El fondo se estableció silenciosamente. El abogado contactó a la escuela, explicó los términos. La primera beca se otorgaría después de la muerte de Esteban, cuando el fondo tuviera todos sus ahorros más cualquier interés acumulado. Esteban firmó los papeles y volvió a trabajar. A los 75 años, Esteban empezó a cansarse de verdad, no solo físicamente, aunque su cuerpo estaba gastado, sino de forma más profunda. Cansancio existencial de ser invisible, de trabajar sin reconocimiento, de vivir en un lugar que nunca lo había aceptado. Pensaba más en México, en cómo olía el aire después de la lluvia, en el sabor del agua de pozo de su infancia, en conversaciones en su idioma, fluidas y fáciles, sin tener que traducir cada pensamiento antes de hablar. Sus hijos le rogaban que volviera. «Ya trabajaste suficiente, papá. Ven a casa, vive con nosotros». Esteban quería decir que sí, pero había algo que lo detenía, un sentimiento de trabajo sin terminar, de propósito sin cumplir. Siguió tomando notas, siguió haciendo mapas. Además del sistema eléctrico, ahora documentaba el sistema de alcantarillado, el sistema de agua completo, cada edificio público con sus problemas y sus necesidades. Llenaba cuaderno tras cuaderno con información que nadie le había pedido. Creaba recursos que nadie sabía que existían. Trabajaba en un archivo comprensivo de todo lo que mantenía a Greenville funcionando. Lo hacía en las noches, a la luz de una lámpara en su cuarto de renta. Sus ojos cansados, sus manos artríticas agarrando el lápiz con dificultad creciente. ¿Por qué? ¿Para quién? No sabía. Solo sabía que era lo correcto, que este conocimiento tenía valor, que alguien algún día lo necesitaría. Esteban murió en su cuarto un martes de enero, 2 semanas después de cumplir 78 años. Fue pacífico. Se quedó dormido y no despertó. Su corazón simplemente se detuvo, cansado después de tanto tiempo trabajando. Lo encontró la dueña del edificio 2 días después cuando fue a cobrar la renta. Llamó a la policía. Ellos llegaron, documentaron la escena, buscaron información de contacto. Encontraron muy poco. Un pasaporte mexicano vencido, algunos papeles con nombres y números de teléfono en México, y cajas. Muchas cajas llenas de cuadernos. El sheriff revisó los cuadernos brevemente, sin entender realmente qué miraba. Parecían notas técnicas, diagramas. Tal vez el viejo mexicano había estado loco, escribiendo sin sentido durante décadas. Pusieron todo en almacenamiento municipal mientras intentaban contactar a la familia. Los hijos de Esteban llegaron una semana después. 3 de ellos hicieron el viaje desde Durango. Miguel, el mayor, ahora de 56, Rosa, de 52, y Antonio, de 48. Llegaron con ojos rojos de llorar, exhaustos del viaje, entrando por primera vez al mundo donde su padre había vivido 30 años sin ellos. El sheriff les mostró el cuarto. Los hijos se quedaron en la puerta, mirando el espacio diminuto, las paredes manchadas, la cama angosta donde su padre había dormido. «¿Vivió aquí?», preguntó Rosa. «30 años aquí». El sheriff no hablaba español, solo se encogió de hombros.
Les mostraron las pertenencias. Era devastadoramente poco. Ropa gastada, unos cuantos platos, la parrilla eléctrica y las cajas de cuadernos. Miguel abrió uno al azar. Vio diagramas meticulosos, anotaciones en español e inglés, cálculos. Su padre había sido ingeniero en México antes de perder todo. Miguel sabía eso. Pero ver estos cuadernos, ver el conocimiento que su padre había seguido aplicando incluso aquí, en este pueblo que lo había ignorado. «Necesitamos llevar todo esto», dijo. Rentaron una camioneta. Cargaron las cajas. Fueron al banco, donde descubrieron que su padre había dejado instrucciones para un fondo educativo. Todo su dinero, $26,000 después de intereses para estudiantes de este pueblo, que ni siquiera había aprendido su nombre completo. ¿Por qué? Rosa lloraba. ¿Por qué les dio todo cuando ellos nunca le dieron nada? No había respuesta. Solo el silencio de decisiones hechas en soledad, de generosidad que no esperaba reciprocidad. El funeral fue pequeño. La familia había querido llevar el cuerpo a México, pero el costo era prohibitivo. Decidieron enterrarlo en Greenville, en el mismo pueblo que lo había ignorado, porque de alguna forma retorcida, este lugar se había convertido en su hogar. La funeraria más barata tenía una sala pequeña. La familia esperaba estar solos, pero cuando llegaron, había gente. No mucha, tal vez 20 personas. La mayoría mexicanos que habían trabajado con Esteban en algún momento durante las décadas. Algunos americanos viejos que vagamente recordaban al mexicano que reparaba cosas. Harold, el ingeniero de la planta de agua, ahora retirado, estaba ahí. Se acercó a Miguel. «Your father was a good worker, quiet, reliable». Miguel asintió sin saber qué decir. «Buen trabajador». ¿Era ese el epitafio de una vida? ¿Era eso todo lo que quedaba? Un hombre que Miguel no conocía se acercó. Era joven, tal vez 30 años, mexicano. «Su padre me ayudó hace 10 años», dijo en español. «Yo acababa de llegar, no tenía nada. Él me dio dinero para pagar renta. $100 que nunca me pidió devolver. Ni siquiera lo conocía bien. Solo me lo dio. Otra mujer americana, mayor. He fixed my heater one winter when I didn't have money. Did it for free. Checked on me every day during the cold snap to make sure I was okay. I tried to pay him later and he refused». Las historias siguieron. Pequeñas bondades, ayudas anónimas, trabajos hechos sin cobrar para gente que lo necesitaba. Un patrón de generosidad callada que nadie había documentado pero que algunos recordaban. Miguel escuchaba, entendiendo lentamente que su padre había vivido una vida que la familia no conocía completamente. Una vida de servicio silencioso, de bondad sin esperar reconocimiento. Pero aún así, 20 personas. En 30 años, solo 20 personas vinieron a despedirlo. Después del funeral, Miguel no pudo irse inmediatamente. Algo lo molestaba. Las cajas de cuadernos. Necesitaba entender qué había estado haciendo su padre durante todos esos años. Se quedó en Greenville una semana extra, rentando un cuarto en el mismo edificio donde su padre había vivido. Cada día revisaba los cuadernos. Lo que encontró era asombroso. Su padre había documentado cada sistema de infraestructura del pueblo con detalle increíble. Tenía mapas completos del sistema eléctrico, con cada problema marcado, cada solución propuesta. Tenía planos del sistema de agua mostrando puntos débiles que eventualmente fallarían. Tenía análisis del sistema de alcantarillado prediciendo exactamente dónde habría problemas. Y más. Tenía propuestas detalladas para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos. Tenía diseños para renovar la escuela con mejor calefacción y ventilación. Tenía un plan completo de mantenimiento preventivo que, si se implementaba, ahorraría al pueblo cientos de miles de dólares durante la próxima década. Era trabajo de nivel profesional. Era el trabajo que un ingeniero consultor cobraría decenas de miles de dólares por hacer. Y su padre lo había hecho solo, en las noches, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar pago. Miguel llevó los cuadernos al ayuntamiento. La recepcionista lo miró con confusión cuando Miguel explicó qué traía. «My father worked here for 30 years. He documented everything.
The town needs to see this. La recepcionista no sabía qué hacer. Llamó a su supervisora. La supervisora llamó al administrador municipal. El administrador, un hombre de unos 50 años llamado Thomas, finalmente bajó. Miguel le mostró los cuadernos. Explicó quién había sido su padre. Mostró los diagramas, las propuestas, el conocimiento acumulado. Thomas hojeaba los cuadernos con expresión cada vez más seria. Who was your father exactly? Esteban Mendoza. He worked maintenance here, water treatment, school district, town buildings, 30 years. Thomas conocía el nombre vagamente. Recordaba al mexicano viejo que arreglaba cosas. Nunca había pensado mucho en él. He made all this? Sí, in his free time, for 30 years. Thomas siguió revisando. Se detuvo en el análisis del sistema eléctrico. El pueblo acababa de contratar consultores para evaluar exactamente eso. Les habían pagado $40,000. Y aquí estaba el mismo análisis, más detallado, hecho años atrás por un hombre que probablemente nunca ganó más de $15 la hora. We didn't know. No, dijo Miguel con voz controlada pero tensa. No sabían porque nunca preguntaron. Porque para ustedes él era solo el mexicano que limpiaba. Nunca pensaron que podía ser más. Nunca le dieron la oportunidad de mostrarles quién era. Thomas no respondió. ¿Qué podía decir? Quédense con esto. Miguel empujó las cajas hacia él. Úsenlo, es lo que él hubiera querido. Pero quiero que sepan quién era el hombre que ignoraron durante 30 años. La noticia se extendió lentamente por el pueblo. Primero entre el personal del ayuntamiento, luego a los concejales, luego al periódico local que publicó un artículo. Trabajador de mantenimiento deja legado técnico al pueblo. El artículo era bien intencionado, pero se sentía vacío. Hablaba de Esteban como si fuera una sorpresa agradable, un descubrimiento afortunado, no como una persona que había sido sistemáticamente subestimada y ignorada. La gente empezó a recordar, o más bien, empezaron a notar que habían olvidado. El mexicano que siempre estaba ahí, arreglando cosas, que nunca causaba problemas. Habían pasado junto a él durante décadas sin realmente verlo. Ahora querían reclamar conexión. Querían contar historias de que lo habían conocido, que habían sido amables con él. La memoria es conveniente así. Recordamos nuestra mejor versión. Olvidamos nuestra indiferencia. Tomás, el administrador municipal, propuso algo al consejo. Usar los planos de Esteban. Implementar sus propuestas. Darle crédito. El consejo votó unánimemente a favor. La implementación tomó tiempo, pero eventualmente comenzaron. Primero el sistema eléctrico. Usaron los mapas de Esteban, sus prioridades, su plan de fases. Los electricistas que hicieron el trabajo estaban impresionados con la precisión de los diagramas. Whoever made this really knew their stuff, dijo uno. It was Esteban, the old Mexican guy who used to work maintenance. No shit, I never knew he was an engineer. Neither did we. Luego el edificio de la escuela. Implementaron las mejoras de eficiencia que Esteban había propuesto. El costo de calefacción bajó 30% el primer invierno. El sistema de agua. Repararon los puntos débiles que Esteban había identificado antes de que fallaran. Evitaron una crisis que hubiera costado cientos de miles. Con cada proyecto, más gente aprendía la historia. El hombre que habían ignorado había estado salvándolos todo el tiempo. Había estado viendo problemas que ellos no veían, ofreciendo soluciones que ellos no pedían, trabajando para un futuro que sabía que no vería. Y lo había hecho sin reconocimiento, sin esperar gratitud, simplemente porque era lo correcto. 2 años después de la muerte de Esteban, el pueblo dedicó una placa. La pusieron en el ayuntamiento, en la entrada principal. Decía, en memoria de Esteban Mendoza, 1932-2010, quien sirvió a este pueblo durante 30 años, no solo con sus manos, sino con su mente y su corazón. Su conocimiento y dedicación continúan beneficiando a nuestra comunidad. Lamentamos no haber reconocido su valor durante su vida. Era honesto al menos, admitía el fracaso. La familia fue invitada a la dedicación. Miguel vino solo,
Sus hermanos no pudieron o no quisieron hacer el viaje otra vez. Hubo discursos. El alcalde habló sobre el legado. Thomas habló sobre las contribuciones de Esteban. Una maestra habló sobre cómo el fondo educativo ya había ayudado a 3 estudiantes. Luego le pidieron a Miguel que hablara. Se paró frente al grupo pequeño, tal vez 50 personas, y miró la placa. Las palabras bonitas. El reconocimiento tardío. Mi padre dejó México a los 52 años. Comenzó en inglés con acento marcado. Dejó todo, su casa, su familia, su identidad. Vino aquí porque no tenía opción. Durante 30 años trabajó para este pueblo. No solo trabajó, sirvió. Se dio completamente. Y ustedes lo trataron como invisible, como menos que humano. Le pagaron lo mínimo. Nunca le preguntaron su historia. Nunca vieron su valor. El grupo se movió incómodo. Miguel continuó. Esta placa es bonita, pero no es para él. Ya no la puede ver, es para ustedes. Para que se sientan mejor sobre cómo lo trataron. Para que puedan decir, oh sí, reconocimos sus contribuciones. Pero la verdad es que fallaron. Como comunidad, como seres humanos, fallaron. Y mi padre, él siguió dando de todos modos. Siguió trabajando. Siguió cuidándolos, no porque lo merecieran, sino porque era quien él era. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No necesito esta placa para saber quién fue mi padre. Fue mejor hombre que cualquiera que lo ignoró. Espero que ustedes aprendan de eso. Espero que la próxima vez que vean a alguien a quien consideran menos que, alguien que limpia sus baños o corta su pasto, recuerden que pueden estar ignorando a un genio, a un santo, a alguien que está salvándolos sin que ustedes lo sepan. Se sentó. El silencio era profundo, incómodo, necesario. Los años pasaron. El nombre de Esteban se volvió parte de la historia del pueblo. Las escuelas enseñaban sobre él en clases de historia local. El fondo de becas creció gente. Donaba en su nombre. Estudiantes que recibieron las becas escribían ensayos sobre sus propios sueños, agradeciendo al hombre que nunca conocieron. Sus planos se volvieron referencia estándar para cualquier proyecto de infraestructura. Ingenieros consultados se sorprendían de su precisión, su previsión. Algunos preguntaban sobre el hombre que los había hecho, queriendo conocer sus credenciales. No tenía título, explicaba Thomas. Solo conocimiento, y nadie le preguntó. La historia se contaba diferentes formas. Algunos la romantizaban, el genio secreto, el héroe anónimo. Otros la usaban como ejemplo de falla comunitaria, de racismo sistémico, de cómo la sociedad subestima a los inmigrantes. Ambas versiones eran verdad. Ninguna era completa. 15 años después de su muerte, un estudiante de ingeniería llamado Marcus recibió la beca Mendoza. Era chico local, familia trabajadora, el primero en ir a universidad. Estudió los planos de Esteban como parte de su investigación sobre historia de infraestructura local. Quedó fascinado. No solo por el conocimiento técnico, sino por la dedicación, por las horas que debió tomar, por el hecho de que nadie lo pidió, nadie lo pagó, nadie lo agradeció mientras estaba vivo. Para su proyecto de graduación, Marcus digitalizó todos los cuadernos de Esteban. Los organizó, los indexó, creó una base de datos. Luego fue más lejos, investigó la vida de Esteban. Contactó a la familia en México. Viajó a Durango, conoció a los hijos, los nietos, aprendió sobre el hombre antes de Greenville, el ingeniero autodidacta, el padre amoroso, el esposo que perdió a su esposa, el hombre que perdió su rancho y tuvo que empezar de nuevo en país extraño. Marcus escribió una biografía. Se publicó por una prensa universitaria pequeña. No fue bestseller, pero fue leída, especialmente en comunidades de ingenieros, de inmigrantes, de gente que entendía lo que significaba ser invisible en sociedad que no te valora. El libro se tituló El conocimiento invisible, la vida de Esteban Mendoza y el costo del reconocimiento negado. La familia en México tenía sentimientos complicados sobre todo esto. Estaban orgullosos, sí, pero también resentidos. ¿Dónde estaba este reconocimiento cuando su padre estaba vivo?
¿Cuándo podría haberlo disfrutado? ¿Cuándo podría haber sabido que su trabajo importaba? Rosa, la hija, dio una entrevista para el libro de Marcus. Mi papá llamaba cada mes, dijo. Hablábamos tal vez 10 minutos. Él nunca decía mucho sobre su vida allá. Solo preguntaba sobre nosotros, sobre los niños, sobre México. Le preguntábamos cómo estaba. Siempre decía, bien, todo bien. Nunca se quejaba. Nunca nos dijo lo solo que estaba, lo duro que trabajaba, cómo lo trataban. Creo que no quería que nos preocupáramos. O tal vez tenía vergüenza. No de sí mismo, sino de que su país adoptivo no lo tratara como merecía. Cuando murió, cuando vimos ese cuarto donde vivió 30 años, nos rompió. Pensar que vivió así mientras trabajaba tan duro, mientras daba tanto, no es justo. Nada de esto es justo. Marcus le preguntó qué quería que la gente supiera sobre su padre, que era más que sus contribuciones técnicas. Era hombre completo, con historia, con familia, con corazón. Era gracioso cuando estaba relajado. Amaba la música de banda. Le gustaban las películas de vaqueros. Hacía el mejor pozole. Pero ese hombre completo, nadie en Greenville lo conoció. Solo conocieron al trabajador, al mexicano silencioso, a la herramienta útil. Quiero que sepan lo que perdieron. No solo sus conocimientos, a él, a la persona que pudo haber sido su amigo, su vecino, alguien que importara en sus vidas. Lo perdieron por miedo, por prejuicio, por asumir que sabían quién era sin preguntar. En el 20º aniversario de su muerte, Greenville nombró un parque por Esteban. No era grande, solo 2 acres en el lado norte del pueblo, pero tenía árboles bonitos, bancas, un área de juegos para niños, y en el centro, una escultura. No era de Esteban específicamente, era abstracta. Manos trabajando, sosteniéndose mutuamente, construyendo algo juntas. La placa explicaba que representaba la idea de trabajo invisible que sostiene comunidades. Algunos de la familia vinieron a la dedicación. Nietos que ahora eran adultos, bisnietos que nunca habían conocido a Esteban pero que cargaban su historia. Uno de los bisnietos, también llamado Esteban, tenía 9 años. Le preguntó a su padre, ¿por qué el abuelo trabajó tanto si la gente era mala con él? El padre Antonio, hijo, quien había sido bebé cuando el abuelo se fue a Estados Unidos, pensó cuidadosamente antes de responder, porque sabía hacer cosas. Y cuando sabes arreglar cosas rotas, es difícil ver algo roto y no intentar arreglarlo, aunque la gente no aprecie, aunque no te agradezcan. ¿Eso no es tonto? No, es amor, es diferente tipo de amor, no el tipo que espera algo de vuelta, el tipo que solo da porque puede. El niño pensó en eso. Quiero ser así. Yo también, mijo, yo también. Hoy, casi 30 años después de su muerte, el trabajo de Esteban sigue impactando Greenville. El sistema eléctrico que él mapeó ha sido completamente renovado siguiendo sus prioridades. El pueblo tiene uno de los sistemas más eficientes de Montana. Los apagones que solían ser comunes son raros ahora. El fondo de becas ha crecido a más de $200,000 con donaciones adicionales. Ha enviado 43 estudiantes a universidad, muchos estudiando ingeniería o campos técnicos. Varios han vuelto a trabajar en el pueblo, aplicando conocimiento que Esteban ayudó a hacer posible. Sus cuadernos digitalizados se usan en universidades como ejemplos de documentación técnica excepcional. Estudiantes de ingeniería los estudian, impresionados por la meticulosidad, la previsión, la profundidad de entendimiento. Y el pueblo mismo ha cambiado. No completamente, el cambio real es lento, generacional, pero hay más conciencia, más esfuerzo por ver a trabajadores de mantenimiento como personas completas, más respeto por conocimiento que no viene con títulos oficiales. La escuela secundaria tiene ahora programa de oficios que honra trabajo con las manos. Tiene nombre: Programa Esteban Mendoza de Artes Técnicas. La biblioteca tiene colección sobre historia de inmigración local. El primer libro en la colección es la biografía de Marcus. Hay mural en el centro comunitario mostrando diferentes trabajadores del pueblo,
a través de décadas. Esteban está incluido, pintado trabajando en la planta de agua, con sus cuadernos visibles en el bolsillo. Pero tal vez el legado más importante es más pequeño, más personal. Es el trabajador de mantenimiento actual, un joven de El Salvador, a quien el administrador municipal se toma tiempo de preguntarle su nombre, su historia. Es la reunión del ayuntamiento donde se pide opinión del personal de limpieza sobre mejoras al edificio, valorando su conocimiento diario del espacio. Es el maestro que le dice a su clase: solo porque alguien limpia baños no significa que eso es todo lo que son. Esteban Mendoza limpió baños. También era genio. Es la niña que escribe ensayo para la escuela sobre su héroe local y escoge a Esteban, escribiendo: me enseña que hacer lo correcto vale la pena aunque nadie lo vea. Es el lento, imperfecto, pero real esfuerzo de una comunidad por aprender de su fracaso, por no olvidar al hombre que ignoraron, por honrar no solo su trabajo sino la lección de lo que costó ese trabajo en soledad, en dignidad no reconocida, en amor no correspondido pero dado de todos modos. En Durango, en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, vive Miguel. Tiene 79 años ahora, la misma edad que tenía su padre cuando murió. A veces piensa en esa coincidencia. Se pregunta si llegará más lejos o si él también se detendrá aquí. Tiene una habitación en su casa dedicada a su padre. Fotos de cuando era joven. La última foto que le tomaron en Greenville. Viejo y cansado pero con ojos que todavía veían todo. Copias de sus cuadernos. Cartas que mandó durante los años. El pasaporte vencido. Y algo más. Una copia del plano que Esteban hizo del sistema eléctrico de Greenville. Miguel lo tiene enmarcado en la pared. Sus nietos preguntan qué es. Miguel les cuenta la historia. Cada vez que la cuenta, aprende algo nuevo sobre su padre, sobre sacrificio, sobre amor que se expresa no en palabras, sino en trabajo callado. ¿Alguna vez te dijo que estaba haciendo todo esto?, pregunta uno de los nietos. No, nunca. Éramos su familia y no sabíamos. ¿Por qué no nos dijo? Miguel piensa largo rato. Creo que no lo hacía por reconocimiento. Ni siquiera de nosotros. Lo hacía porque era quien era. Porque veía problemas y tenía que arreglarlos. Porque su valor no venía de que otros lo reconocieran, sino de saber en su corazón que estaba haciendo diferencia. Pero debe haber sido tan solo. Sí, creo que sí. Y creo que esa es la parte que más duele. Que tenía tanto para dar, tanto conocimiento, tanta bondad. Y lo dio todo en lugar que nunca le dio nada de vuelta. Entonces, ¿por qué se quedó? Es la pregunta que Miguel se ha hecho miles de veces. Su padre pudo haber vuelto en cualquier momento. Pudo haber venido a casa, vivido con familia, pasado sus últimos años rodeado de amor en lugar de soledad. ¿Por qué se quedó? Creo, dice Miguel lentamente, que encontró propósito allá. No felicidad, no pertenencia, pero propósito. Y para alguien como él, tal vez eso era suficiente. La última entrada en el último cuaderno de Esteban fue fechada 2 días antes de su muerte. No era diagrama técnico, era carta. En español, escrita con mano temblorosa pero con palabras claras. Si alguien lee esto algún día, he trabajado en este pueblo durante 30 años. La mayoría de la gente no sabe mi nombre. Está bien, no busqué fama, pero quiero que sepan por qué hice lo que hice. Por qué pasé mis noches haciendo mapas que nadie pidió. Por qué gasté mi dinero en fondo para estudiantes que nunca conoceré. Es porque vi este pueblo luchar. Vi sistemas fallar. Vi gente sufrir cuando las cosas se rompían. Y yo sabía cómo arreglar. Sabía cómo prevenir. ¿Cómo podía ver eso y no hacer nada? En México perdí todo. Mi tierra, mi casa, mi identidad como hombre que importaba. Aquí nunca recuperé esa identidad. Para la mayoría fui solo el mexicano que limpiaba. Pero encontré algo más. Encontré que puedo importar sin que nadie lo sepa. Que mi trabajo puede tener valor aunque nadie lo vea. Que puedo construir legado sin reconocimiento. No fue vida fácil. Fue solitaria.
Hubo días cuando quería rendirme, volver a México, dejar este lugar que nunca me quiso. Pero algo me detenía. La certeza de que este trabajo importaba, que algún día alguien lo necesitaría, que estaba construyendo algo más grande que mi comodidad, más importante que mi felicidad. A mi familia, lo siento por años perdidos, por llamadas cortas, por no estar en cumpleaños, bodas, nacimientos. Pagué precio alto por este trabajo. Ustedes también pagaron. No sé si hice lo correcto. Solo sé que hice lo único que sabía hacer. A este pueblo, lo serví lo mejor que pude. No espero gratitud. Solo espero que usen este conocimiento, que no desperdicien lo que aprendí con tanto esfuerzo. Y a quien sea que lea esto, recuerden que las personas que limpian sus pisos, que arreglan sus baños, que hacen el trabajo que ustedes no quieren hacer, son personas completas, con historias, con conocimientos, con dignidad. Tal vez no hablan su idioma perfectamente, tal vez no tienen sus títulos, pero eso no significa que no tienen valor. No significa que no pueden contribuir de formas que ustedes ni siquiera imaginan. Véanlos, pregúntenles sus nombres, escuchen sus historias. No cometan el error que cometieron conmigo durante 30 años. El error de asumir que saben quién es alguien sin preguntar. Trabajé en invisibilidad, morí en invisibilidad, pero mi trabajo permanece, y tal vez eso es suficiente. Esteban Mendoza, enero 2010. Esta carta se exhibe ahora en la biblioteca de Greenville, en marco de cristal junto al mural, junto a la colección de sus cuadernos digitalizados. La gente se detiene a leerla, algunos con lágrimas, algunos con vergüenza, algunos con determinación renovada de no repetir el error. Y cada tanto, alguien lee la carta y ve no solo a Esteban, sino a todos los Estebans, a todos los trabajadores invisibles que mantienen el mundo funcionando, a todos los inmigrantes subestimados, a todas las personas juzgadas por acento, por color de piel, por trabajos que hacen, y tal vez solo, tal vez deciden ver diferente, preguntar nombres, escuchar historias, reconocer humanidad completa en cada persona que encuentran. Ese es el verdadero legado de Esteban Mendoza. No los planos, aunque esos importan. No el dinero, aunque ese ayuda. No la placa, ni el parque, ni el programa, ni las becas. Sino esto, la posibilidad, la esperanza de que su sacrificio silencioso, su trabajo invisible, su vida no reconocida, puedan enseñar a una comunidad a ver lo que antes no vio, a valorar lo que antes ignoró, a amar lo que antes rechazó. Y en eso, aunque llegó 30 años tarde, aunque él nunca lo vio, hay redención. No completa, no perfecta, pero real. El mexicano que ignoraron durante 30 años se volvió imposible de olvidar. Y tal vez en algún lugar más allá de este mundo, Esteban sabe. Y sonríe. No porque finalmente lo reconocieron, sino porque su trabajo sigue importando, sigue ayudando, sigue construyendo puentes entre presente y futuro, entre conocimiento y necesidad, entre invisibilidad y legado. Y eso siempre fue suficiente.